Bienvenidos a una nueva clase virtual. En esta ocasión vamos a dedicarla a hablar de una manera muy descriptiva del relieve e hidrografía de los continentes. Analizaremos las zonas de montañas jóvenes, las llanuras, así como las montañas más antiguas, más erosionadas y su localización geográfica. Comenzamos. Antes de entrar de lleno en el análisis de cada uno de los continentes, hemos de recordar algunos aspectos principales y que ya hemos estudiado en cursos anteriores. Los mapas. Ya sabemos que los mapas no es más que la representación sobre el papel y a escala de la Tierra. En este caso vamos a hablar de dos tipos de representaciones, los propios mapas y las esferas. Digamos que los mapas son la representación gráfica de los elementos que conforman un paisaje, montañas, ríos, costas, fronteras entre países y otros aspectos humanos. Proporcionan información sobre el espacio en cuanto a fenómenos que ocurren, veamos un ejemplo de terremotos, distribución de la industria, distribución de las montañas, de las aguas, de los ríos, es decir, de fenómenos geográficos y de su localización. Por tanto, y en resumidas cuentas, hablamos de esferas, representación curva de la Tierra, como tenemos a mi espalda, la esfera terrestre, y mapas, que no es más que una representación plana de la Tierra. A la hora de analizar cada uno de los elementos del relieve de los continentes, vamos a ver, por un lado, aquellos elementos más significativos del relieve continental, es decir, los principales ejemplos de llanuras, mesetas, montañas, sierras y cordilleras, valles y depresiones, tal y como tenemos marcados en este dibujo. Todo fácil de identificar, ya que se han estudiado en cursos anteriores. Por su parte, en el relieve costero vamos a encontrarnos diferentes ejemplos de playas, cabos, golfos, bahías, rías, fiordos, penínsulas, islas y archipiélagos. Sí que vamos a comentar algunos de ellos. Por ejemplo, las playas no es más que la zona de contacto entre el continente y el mar. Cabos son las salidas de zona continental hacia el mar, y el golfo es todo lo contrario. La diferencia entre golfo y bahía es el tamaño. Los golfos son más grandes y las bahías más pequeñas. Rías y fiordos son territorios ocupados por agua del mar, son zonas muy bajas y el agua del mar entra. En el caso de la isla son fracturas tectónicas, zonas que se han hundido y el agua ocupa ese lugar, entrando desde el mar. Por ejemplo, las rías gallegas, mientras que los fiordos eran antiguos valles glaciares totalmente helados, y una vez que se han derretido, ese espacio erosionado por el valle, por el glaciar, es ocupado por el agua del mar. Típicos los fiordos noruegos y de otras zonas escandinavas, donde las zonas heladas eran muy persistentes y continuadas. En cuanto a las penínsulas, ya sabéis que son territorios rodeados de agua por todas las partes menos por una, islas por todas las partes, y el conjunto de islas se llaman archipiélagos. Ahora me he venido al fondo oceánico para que veamos las principales formas de relieve, que las tenéis marcadas en color rojo. Por un lado, la prolongación del continente bajo las aguas se llama plataforma continental, que tiene diferente longitud y profundidad dependiendo de las costas de los continentes en el que nos situemos. La plataforma continental suele comunicar con el fondo marino o fondo abisal a través de un gran escalón llamado talud continental. En los fondos abisales nos vamos a encontrar, por un lado, profundas cavidades llamadas fosas marinas o fosas oceánicas, como por ejemplo la fosa de las Marianas, que tiene una profundidad de 11.000 metros por debajo del fondo abisal. Y por otro lado, lo contrario, grandes elevaciones o dorsales oceánicas. Estas pueden estar producidas por elevación debido al choque de placas y por lo tanto tienen un origen tectónico, o fracturas por las que suele salir lava y va creando una especie de montaña que va saliendo fuera del mar, creando unas islas de origen volcánico, como son las islas Canarias. De origen tectónico serían las Islas Baleares. El proceso de formación de todas estas formas del relieve que acabamos de ver es algo muy lento. La formación del relieve es un proceso tan lento que lleva millones de años. Para que
todas estas montañas, llanuras, mesetas, etcétera, vaya formándose, tienen que influir tanto las fuerzas creadoras del relieve, como vienen a ser el movimiento de placas tectónicas, que abajo estáis viendo todas aquellas placas tectónicas que hay en la Tierra, y con líneas suspensivas o puntos suspensivos la zona de contacto entre unas placas y otras, es decir, por dónde se ha roto la corteza terrestre. Pues bien, estas fuerzas creadoras del relieve, que son movimientos de placas tectónicas o el propio vulcanismo, es decir, la erupción volcánica, así como las fuerzas destructivas, es decir, la erosión, sobre todo del agua y del ser humano, han dado lugar a dichas formas de relieve terrestre. Importante destacar las placas tectónicas, porque son los que millones de años atrás han ido configurando todas las montañas, llanuras y formas de relieve más importantes. Cada uno de los fragmentos, o mejor dicho, la definición de placas tectónicas son cada uno de los fragmentos en los que se divide la superficie terrestre. Las placas tectónicas están como flotando sobre el manto y en unos casos se están alejando unas de otras y en otros casos chocando. En cualquier caso son vibraciones de la corteza terrestre que produce terremoto y volcán y por tanto formación del relieve. Pero para la formación del relieve no solamente interviene las fuerzas creadoras y destructoras del relieve, sino que también la propia configuración del suelo, es decir, la roca a la que se va a ver o la que va a ser moldeada. En ese sentido vamos a hablar de tres tipos de rocas: roca ígnea, roca sedimentaria, la vemos detrás de mí, y las rocas metamórficas. En primer lugar vamos a hablar de la roca ígnea. Son aquellas que se forman por la solidificación de un magma, es decir, de lo que sale del volcán. En este sentido nos vamos a encontrar el basalto, granito y la piedra pómez como las más características. Dan lugar al relieve volcánico. En segundo lugar nos encontraremos con las rocas metamórficas, que dan lugar al relieve metamórfico y que son aquellas que se forman a partir de otras rocas una vez que se les somete a altas presiones y a temperaturas muy elevadas, pero no llegan a fundirse como la roca ígnea. En este caso son rocas de una gran dureza, son muy antiguas, son las primeras que surgen en la orogénesis o en el movimiento de placas de hace 300-600 millones de años, y destacaríamos pizarra, mármol, cuarcita y gneiss. Y para terminar, las rocas sedimentarias, que son aquellas que tienen lugar a partir de los sedimentos, ¿no? Serían arenisca, caliza y conglomerado. Son rocas y por lo tanto formaciones de relieve más recientes, digamos que estamos hablando de unos 165 millones de años hacia acá. Fundamentalmente fueron moldeadas este tipo de rocas y de suelo en la era alpina, en la orogénesis alpina, hace 65 millones de años. Antes de pasar a ver cada uno de los continentes, mirad este mapa mundial donde tenemos marcados los 6 continentes, aunque la Antártida no se ve: Oceanía, Asia, Europa, África y América. Son en total 510 millones de kilómetros cuadrados y 150 millones de ellos de tierra firme. El resto serían mares y océanos. En primer lugar hablaremos del continente americano, con una superficie de 42.262.141 kilómetros cuadrados. Sus montañas jóvenes lo formarían las grandes montañas rocosas de América del Norte. Aquí las tenéis redondeadas en rojo, mientras que la otra gran zona de montañas jóvenes surgidas en la orogénesis alpina serían los Andes en América del Sur, donde hemos marcado también, importante saber, que el pico más importante es el Aconcagua con 6.960 metros. La otra gran forma del relieve que nos encontramos en el continente americano son la amplia llanura, localizada fundamentalmente en la zona central. Por un lado, la gran llanura americana, tanto canadiense como norteamericana, y en el cono sur, en América del Sur, nos vamos a encontrar la llanura amazónica recorrida por el famoso río y más caudaloso, el río Amazonas. Las formas de relieve más erosionadas, más desgastadas y con menor altitud debido al paso de los millones de años, ya que son relieves mucho más antiguos, están compuestos principalmente por los montes Apalaches en América del Norte, en la parte más al este, mientras que en América del Sur sería la meseta brasileña, las montañas más antiguas, también localizadas en la parte este. Vamos a marcar o a señalar dos grandes penínsulas como también elemento importante del relieve continental, que son la península del Labrador y la península de Florida, ambas localizadas en América del Norte. Como relieve costero más destacado, hemos de señalar
por un lado, el Gran Golfo de México, que lo tenéis marcado en azul en el mapa, y las islas de Groenlandia, que ya sabemos que geográficamente pertenecen a América, pero políticamente son parte de Dinamarca, de Europa, y el archipiélago de las Antillas, en el mar del Caribe, compuesto por islas muy grandes, al estilo de Jamaica, de Cuba, y islas menores y muy pequeñas, como todas las de Granada, Barbados, Antillas, etcétera, etcétera. Dejamos atrás América y cruzamos el Atlántico para irnos a Europa, un continente pequeño de aproximadamente 10.180.000 kilómetros cuadrados, y en él, en cuanto a montañas antiguas, las más erosionadas, como ya vimos en América, vamos a destacar el macizo central francés, al sur de Francia, y los montes escandinavos en la península de Escandinavia, entre Noruega y Suecia y Finlandia, fundamentalmente. Las grandes llanuras europeas, al igual que pasaba en América, se encuentran ocupando la superficie central del continente. Es la llamada Gran Llanura Europea, que va desde las costas del sur de Francia, las Landas, hasta los montes Urales, abriéndose por todos los valles de los ríos principales de Europa, que luego iremos viendo: Dnieper, Don, el Volga, el Rin, el Danubio, etcétera, etcétera. Por su parte, las grandes elevaciones montañosas, los relieves más jóvenes de mayor altura, muy numerosos, van a estar fundamentalmente por la zona sur de Europa. Hablamos de los Alpes, entre Francia, Suiza, Austria, los Pirineos, en el límite entre Francia y España, los sistemas béticos al sur de la península ibérica, y el Cáucaso, que, como ya hemos visto en cursos anteriores, marcaría el límite oriental y sur de Europa con Asia. Allí nos vamos a encontrar el pico Elbrus, 5.642 metros, que es el más alto de Europa. En el relieve costero europeo vamos a señalar las penínsulas escandinavas, formadas por los países que antes vimos para los montes escandinavos, de Suecia, Finlandia y Noruega, la península ibérica, en la que nosotros compartimos vecindad junto con Portugal, y la península itálica, compuesta por el país italiano. Terminamos el recorrido del relieve europeo citando tres de las principales islas y de las muchas islas que nos vamos a encontrar en este continente, que son el archipiélago de las Islas Británicas, formado por Gran Bretaña e Irlanda, la isla de Sicilia al sur de Italia y la isla de Creta en el mar Mediterráneo oriental al sur del país de Grecia.